Hemos estado platicando del tema Michoacán y hay un punto que lo mencionábamos con ustedes en la transmisión de la mañana. Entender la violencia que se registra en Michoacán, qué tipo de violencias son las que están presentes. Hay diferencias entre lo que pasa en la costa, en lo que pasó en Coahuayana, lo que pasa en Ostula, a lo que pasa en Cherán, por ejemplo, a lo que pasa en Uruapan. ¿Qué es lo que las unifica? Si es que hay algo que los unifica. ¿Qué tanto juega el papel el tráfico de drogas, pero qué tanto se juega la economía criminal como tal? En fin, vamos a profundizar con una persona que ustedes lo saben, admiro y respeto mucho por su integridad y por la forma en como siempre analiza las cosas desde una óptica, desde una óptica social muy interesante y profunda, que nos ha ayudado a entender mucho de esta realidad. Mi querido Raúl Romero, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Jesús, muchísimas gracias. Encantado de estar por acá con ustedes y agradecido por la oportunidad de seguir dialogando. Gracias a ti, querido. Oye, pues por ahí comenzaría. ¿Cómo vamos entendiendo esta violencia que se vive en Michoacán? ¿Se puede hablar de una violencia uniforme? ¿Hay diferencias o hay razones distintas de cómo opera el crimen organizado en la costa, que en el puerto, que en el caso agrícola o en el caso concreto de lo que es también, por supuesto, la zona maderera? Mira, hay las formas en cómo se estudia las violencias siempre hablan de entenderla en sus distintos impactos, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, el tema de la violencia estructural, que en Michoacán ha tenido una particularidad que tiene que ver justo con un sistema que ha orillado a expulsar a una gran población en Michoacán. Michoacán es una de las poblaciones que más ha expulsado migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? Durante el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, empezó a darse ahí un proceso de migración hacia las ciudades, pero también principalmente hacia Estados Unidos. Entonces, tú en algunas regiones de Michoacán te encuentras con pueblos completamente desérticos, ¿no? O sea, con habitaciones, con viviendas, ¿no? Que mandan las poblaciones en Estados Unidos, sus recursos para construir sus casas, pero que tiene que ver eso con el resultado de un sistema económico que ha expulsado a sus poblaciones. Esa violencia estructural se combina, por ejemplo, con la violencia colonial. Históricamente, los pueblos originarios de Michoacán pues han vivido también la violencia racista, ¿no? La violencia de caciques, la violencia y de sectores que muy cercano con una parte de una región que tiene que ver mucho con un pensamiento muy conservador, muy de derecha, pues que también ha apostado o ha expresado un racismo muy particular en la región. Y además tienes también históricamente la violencia política. Recordemos justo que Michoacán pues es el estado cuna del cardenismo, ¿no? Del cardenismo del general Lázaro Cárdenas y después del cardenismo de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue uno de los bastiones de resistencia en los ochentas, justo en el 88, pues fue prácticamente lo que permitió la emergencia de esa nueva izquierda que después derivó en el PRD y hoy podemos encontrar en sus vínculos con Morena, pero que también vivió la violencia política directamente por las bases y por la importante efervescencia social que se vive allá. Entonces, eso es por un lado, diría, las violencias que hay en Michoacán, pues son resultado de la violencia estructural, racista, económica, política que hay allá. Y luego hay otro elemento que es justo este de las economías criminales. Ubiquemos un poco Michoacán como una zona estratégica geopolíticamente, ¿no? Principalmente el puerto Lázaro Cárdenas, ¿no? El puerto Lázaro Cárdenas es uno de los puertos que mueve una cantidad de mercancías de entrada y salida para el país. Va hacia nuestra conexión con el Pacífico, hacia Asia. Muchas personas han investigado que por ahí entra una gran cantidad de fentanilo, por ejemplo, ¿no? Que tenía uno de los puertos clave, ¿no? Entonces, el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán es una posición clave para las economías internacionales. Y luego, si tú ves justo Michoacán vinculado con Guerrero, ¿no? Con Colima, con Jalisco, con Nayarit, con Sinaloa, forma parte de todo un corredor, ¿no? De todo un corredor, pues donde el narcotráfico primero, como lo conocimos en los años 70, el crimen organizado, las corporaciones criminales, como hemos insistido en llamarlas, pues han hecho de ese corredor una parte clave, ¿no? Dentro de sus grupos, de su desarrollo como potencia económica. ¿Qué tiene que ver ahí? Desde luego es una zona donde hay una gran cantidad de amapola, ¿no? Justo toda la parte de Nayarit, ¿no? Una parte de Guerrero, una parte de Sinaloa,
es una de las partes fundamentales justo en su momento de producción de amapola, una de las partes claves de la producción de marihuana. Y también tiene que ver justo con lo que hizo el crimen organizado, el narcotráfico, al instalarse en Jalisco y particularmente en Guadalajara como una de las ciudades del narco, ¿no? Desde los años 80 prácticamente uno conocía a Guadalajara como una de las ciudades del narco, Puerto Vallarta como sus zonas de turismo, ¿no? Es decir, no, en su éxodo o en su huir de Sinaloa y del norte del país, habían hecho de Guadalajara su epicentro político y su epicentro de organización, entonces uno puede seguir incluso el rastreo de las historias de estos grupos de crimen organizado y va a entender en Guadalajara, en Jalisco en general y en esta región del país como uno de los centros donde más se han desarrollado y donde más han consolidado su poder. No es casual por eso que ahora tengamos precisamente al cártel de Jalisco Nueva Generación como uno de los lugares, como una de las zonas donde se organiza y donde tiene como epicentro para la extensión y su extensión por todo el país prácticamente. Oye, lo que vimos, por ejemplo, en Coahuayana, que se discute mucho si es terrorismo, si no es terrorismo como tal, pero a final de cuentas vemos una escalada de violencia y vemos actitudes contra insurgentes por parte de los cárteles, particularmente el de Jalisco, los ataques a Ostula con los famosos drones y demás. Y ahí es donde te preguntas, ¿esta escalada de violencia va de la mano de qué? ¿De qué intereses van de la mano cuando vemos este tipo de acciones? Mira, la verdad es que si uno regresa a 2008, cuando lanzaron las granadas en plena celebración del 15 de septiembre en Morelia, ¿no? Y uno regresa al coche bomba ahora, en estos días en Coahuayana, no podemos explicar si realmente hay una escalada de violencia o momentos distintos de la extensión de la violencia, ¿no? Te puedo contar prácticamente el caso de Santa María Ostula, que está al lado de Coahuayana, donde también hay una región que en los últimos 20 años lleva cerca de 38 personas asesinadas y 7 personas desaparecidas como parte de una estrategia de contrainsurgencia porque la comunidad decidió organizarse, tener su policía comunitaria, tener sus autoridades comunitarias y resistir a la minera, al Estado y al crimen organizado. Entonces, ahí la violencia que hemos visto prácticamente en los últimos 20 años ha sido constante, ¿no? Es una violencia que se ha invisibilizado, pero que ha sido constante en parte porque justo es este tratamiento mediático, pero también un tratamiento político de no visibilizar las violencias que existen en esas regiones del país que de por sí son violentas, ¿no? Entonces, llama la atención cuando de pronto son este tipo de actos que ya en momentos políticos particulares, ¿no? Donde existen también tensiones políticas muy concretas, se tiene un énfasis en particular, ¿no? Entonces, es decir, creo que más que una escalada, creo que lo que vemos es una constante que se va reflejando en distintos momentos y en todo lo que habría que investigar es cuáles son esas particulares de esos distintos momentos donde se refleja ese tipo de violencia. Hay que recordar también, Jesús, que en Michoacán, pues tenemos esto que ya mencionaba, las resistencias de los pueblos, como en el de Cherán, como en el de Ostula, principalmente, pero hay otros más, ¿no? Nahuatzén, que han regresado a sus policías comunitarias, a sus guardias comunitarias, a sus modelos de justicia comunitaria, al identificar precisamente este engarce entre empresas legales, Estado y empresas ilegales, ¿no? Y que frente a esas violencias, frente a esa corrupción y frente a esa impunidad, muchos de los pueblos decidieron que recuperar sus propios instrumentos de seguridad y de justicia, que es un poco lo que ahora donde se dio el ataque a Coahuayana, que tiene que ver justo con su policía comunitaria. Pero también hay que pensar que justo en esa región del país existen toda otra serie de intereses de la industria aguacatera, de la industria limonera, ¿no? Que no, en un pasado reciente, menos de una década, también derivó en procesos de formación de autodefensas muy distintas a las policías comunitarias, autodefensas que en muchos casos se vieron cooptadas por el Estado o por el crimen organizado, ¿no? Es decir, ahí vimos una emergencia de grupos de autodefensa, muchas veces financiado por empresarios de limón, empresarios del aguacate, que en su interés legítimo por defender sus propiedades y por defenderse de quienes le estaban cobrando un segundo impuesto coludido con el Estado, pues tuvieron que armar a sus trabajadores y salir a defenderse, pero que ese proceso derivó en eso, al no tener una ética política
política clara, como si hay de sentido comunitario en las guardias comunitarias, acá se derivó en un proceso de cooptación por el Estado directamente, ¿no? Recordemos justo todo este proceso en el que Peña Nieto incorpora y después Andrés Manuel continúa, incorpora parte de esas autodefensas al Estado mexicano, y otro proceso en el que también muchos de esos que quedaron armados, comunidades armadas directamente, que fueron incorporadas directamente al crimen organizado. ¿Qué estamos viviendo ahí entonces? Te decía, un momento, una situación, un escenario de guerra constante que tiene picos distintos, que tiene momentos distintos en los que se expresa. ¿Qué suele suceder? Para muchos analistas piensan que tiene que ver con momentos electorales. Por ejemplo, los momentos de las elecciones siempre son momentos de alza de los puntos de violencia, lo cual es una hipótesis descartable en este momento porque justo no estamos en un proceso electoral. Segundo, que tiene que ver con golpes a ciertos grupos que esos mismos grupos reaccionan, un poco lo que vimos en Sinaloa directamente también, ¿no? Prácticamente un año ya más de un año de guerra como resultado de un golpe estratégico hacia ese cártel, ¿no? Y acá podríamos pensar que se está dando también algo similar, alguna serie de reacciones frente a detenciones o a investigaciones sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y tercero, disputas políticas internas que han derivado también justo con el asesinato pues del alcalde, ¿no? Con movilizaciones en la capital, ¿no? Con tensiones que tienen también prácticamente todo el estado en una situación pues de violencia criminal, pero también de insubordinación social directamente, ¿no? Digamos que Michoacán hoy concentra muchas de las tensiones que se viven en todo el país, que son las tensiones sociales frente a la violencia, pero también las tensiones del crimen organizado y sus grupos criminales coludidos con espacios de gobierno por las afectaciones que se viven directamente, ¿no? Eso en un escenario político como el que estamos viviendo, pues ha traído la atención directamente de muchos medios de comunicación, de las propias autoridades de Estados Unidos que están buscando cualquier pretexto para justificar su discurso, su narrativa intervencionista de acusar de terrorismo, y que lamentablemente en estos últimos días, pues la propia fiscalía les hizo el juego, ¿no? Al poner en entredicho si era terrorismo o no lo que está viendo, sin resultado de una investigación, pues es un caldo de cultivo lo que venimos diciendo de un escenario político, social, económico y lamentablemente también militar y paramilitar que en Michoacán ha encontrado uno de sus puntos clave en los últimos días. El tema de Michoacán, querido, Michoacán se podría considerar como un laboratorio de lo que es el crimen organizado en nuestro país, con todas estas ramificaciones de las mineras, del sector inmobiliario, de la cuestión agroindustrial, de los cárteles, estas violencias estructurales que bien nos defines. El mismo puerto ahora administrado por militares, se puede considerar como tal una especie de laboratorio que tiene sus reflejos en otras entidades o va por su propia dinámica. Yo pensaría que tiene particularidades. O sea, mira, nosotros cuando en 2009, 2010 analizábamos estos problemas en el país, veíamos a Ciudad Juárez en realidad como parte del laboratorio, ¿no? De lo que estaba sucediendo precisamente con los feminicidios, como ciudad fronteriza, ¿no? Y ahí fuimos viendo que en cada territorio tenía particularidades distintas, ¿no? En algunos lugares, pues son como Tlaxcala principalmente, por ejemplo, el tráfico de mujeres, ¿no? Para la trata de mujeres, en Chiapas la trata de personas, ¿no? En algunas otras regiones que tiene que ver con el control de carreteras. En el caso de Michoacán, te digo, tiene que ver más con una historia de Sinaloa, de Jalisco, de la producción de amapola, pero la particularidad del puerto es sin duda un elemento clave, ¿no? O sea, la posesión del puerto de las Alcacernas es un elemento clave, combinado ahí con todos otros elementos. Justo lo que se ha investigado por varios especialistas también es que tiene que ver cómo frente a la crisis de la amapola y la sustitución del fentanilo como uno de los mercados, entonces lo que viene en realidad es el control de esos puertos directamente y la expansión hacia otros mercados, ¿no? Ya para tomarlo en cuenta, y que ahí vemos en el caso de Michoacán con la minera, ¿no? Que vemos también con el cobro del segundo impuesto hacia los cultivos de limón, hacia los cultivos de aguacate, las empresas madereras que también tienen ahí un elemento también clave, ¿no? Hacia reprimir a defensores y defensoras del territorio. Pero me parece que sí hay una particularidad que también vale indagar, y lo suelto solo como hipótesis. Hay algunos investigadoras que han trabajado sobre el tema, sobre algún
sino como laboratorio de guerra, sí como un laboratorio donde están surgiendo o donde surgieron modalidades nuevas de grupos del crimen organizado con una cierta composición política tipo secta, ¿no? O sea, recordemos la familia michoacana. Recordemos los caballeros templarios, ¿no? Donde tenían, que hicieron de esta zona su epicentro también de organización, donde tenían incluso una estrategia de organización de juramentos, ¿no? De buscar su justificación histórica como grupos que actuaban en esa región, de proponerse expandirse por todo el país desde esa región, es decir, con todo un misticismo y una organicidad que hemos encontrado en otras formas, en el caso de los Zetas, por ejemplo, ¿no? Pero que ahí tenemos muy claro que provenían justo de un aprendizaje de los ejércitos, del ejército mexicano, ¿no? Que había formado parte de las élites y que se habían formado en Estados Unidos y que habían construido ese modelo de organización. En el caso de Michoacán tiene que ver con, o de estos cárteles, digo, lo lanzo como hipótesis, de un cierto tipo de cárteles, de grupos que tienen toda una estructura organizativa muy vinculada también a lo familiar, a lo espiritual, ¿no? A incluso ser siervos, ¿no? Como se decía, el hecho de recuperar esta idea de los caballeros templarios con todo lo que eso significa para la religión católica, ¿no? Es también un hecho que me parece clave en recuperar un simbolismo tremendo, que no solo es una estrategia de mercadotecnia, sino que también es una estrategia organizativa que les da cohesión como espacio, ¿no? Entonces, diría, cada región en el resto del país tiene sus particularidades de acuerdo a los mercados que se producen, de acuerdo a las poblaciones que se tienen, de acuerdo a las economías criminales que se dan, los unifica un poco esta idea de la impunidad, de la colaboración con los gobiernos, de ser parte de una economía criminal que está prácticamente en todo el país, pero en el caso de Michoacán tiene estas particularidades, principalmente además en esta zona, ¿no? Donde han estado pues presentes desde el cártel de Jalisco Nueva Generación ahora, pero también los Zetas, también la familia michoacana, también los caballeros templarios, ¿no? Que los hemos visto disputando esa región, insisto, con el tema del control del puerto Lázaro Cárdenas. Finalmente, querido, ¿el plan Michoacán alcanza para enfrentar esta complejidad? ¿Entiende esta complejidad? ¿Es la respuesta adecuada ante una complejidad en donde vemos jóvenes de 17 años que no juegan, sino que se convierten en sicarios kamikazes, sabiendo que los van a matar? ¿Alcanza el plan Michoacán para ello? Pues mira, históricamente no han servido, o sea, esos tipos de planes los vimos desde Calderón, el plan Ciudad Juárez, ¿no? Los vimos después con Peña Nieto, los vimos también con Andrés Manuel. Me parece que son medidas para atender las emergencias, lo cual es entendible, ¿no? Medidas mediáticas para dar una imagen de respuesta urgente frente a las situaciones de crisis que se da ahí, pero no se están atendiendo dos elementos que me parecen clave. El primero es el seguir el rastreo del dinero, o sea, identificar quiénes son las piezas económicas clave en todos esos grupos, que van desde el grupo criminal local de base hasta las grandes empresas de lavado de dinero, y en ese seguir el dinero, quiénes son los políticos que les están dando respaldo y protección política y legal a esos grupos. Desenmarañar eso sería clave y no se ha hecho, no se está haciendo y me parece que ese es uno de los elementos fundamentales. Y segundo, me parece que yo he insistido siempre que desde el gobierno de Andrés Manuel y ahora el gobierno de Claudia, tenían el diagnóstico claro de atacar el problema de raíz, es decir, atacar las bases sociales, que es decir, atacar el problema de la injusticia, de la distribución económica, ¿no? De la pobreza, pero no se ha concretado, ¿no? No se ha concretado porque los programas sociales no están logrando atender los problemas que eran muchos y muy graves, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un elemento que ni jóvenes construyendo el futuro, que ni los programas sociales, que ni Sembrando Vida están atacando un problema que es mucho más antiguo, que es mucho más grave y que tendríamos que estar pensando en nuevas medidas ahí de todo tipo, ¿no? Trabajos que van desde generación de empleos hasta oportunidades educativas, ¿no? Hasta estrategias culturales y difusión de las artes y los deportes para disputar a los jóvenes, que son la principal ejército de reserva que disputa el crimen organizado, pero siempre combinado con empleos dignos, salarios bien remunerados y oportunidad de desarrollo y de trabajo en otros que no sean las economías criminales.
Mi querido Raúl Romero, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, querido, y que nos permitas aprender de ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jesús, que estés muy bien. Un saludo a todos y todas.